ranju sura kala tayemi kezan thaba jibin jungo chu tsewi chobe tangi zeba yi sanze shinyi no la kishan tse ani kasur geshira tang geju ni tsebi ani nganzo loma tsamal ani teri nima nipa de chadi tsani tsamal sunju shue. Bueno, pues de nuevo ya estamos, nos encontramos de nuevo aquí, pues una bienvenida a todos y que ahora es nuestro segundo día de enseñanzas. Vale, lo voy a tratar de resumir todo brevemente. Entonces, lo primero es desarrollar esa sabiduría, que también nosotros podemos referirnos a ella como la visión de la vacuidad. El tema de la vacuidad probablemente ustedes ya lo han estudiado y si no lo han estudiado seguramente lo han escuchado porque es un tema que se escucha mucho dentro de la filosofía budista. Entonces es un tema que se escucha mucho y que se habla mucho por lo mismo de que es algo muy, muy especial y muy relevante para nuestra práctica. Pero primero quiero saber por qué la necesidad de ir desarrollando esa visión de la vacuidad. 나로서 다 산지 줄로 나라 산지 정딘디기 치송체 용스 줘봐디 사모토마니 또비 탈 숨바 이소마레 치 간지지 숨바이네 산지 딱고 산지니 메시지들이 치 가지지 송요나야 데 용스 줘봐디 아니 사모토마니 난조기 사모토마니 세야디 데스지 몬체야도 또야다 시야 니기 탈 숨바 이소마레 다 디체디 Porque dentro de la enseñanza del Buda, el Buda mismo pues, nos está enseñando acerca de cómo ver la realidad. Cuando nos está hablando de la vacuidad, lo que el Buda lo que está procurando enseñarnos es cómo ver la realidad, cómo realmente conocer la realidad, qué es la falsedad que debemos de apartarnos y cuál es la visión correcta que debemos de desarrollar. Por eso se habla de la vacuidad y es una explicación, va a tratar de ser muy breve en explicar cuál es esa visión correcta de la vacuidad. kwa shimba kaya leji yo mare karisana ngaroso dungi siwi tao chire ta dungi siwi tao chire ani dungi siwi ta tenya dungi karoso ore ta neka siwi ta de marda neka siwi ta nganzo tanda masena dungi siwi ta chi yorba rwa nima chire dungi seseno sanyi le ya dawa chire dungi seseno dawa jima yenju cha de le ya lo chire pa dungi me basu lo jima yenju cha de le ya chi yorba tenji dungi siwi ta lo ma imba dungi pe tend sivi tao ta tuni sena dungi tend sivi tag nani tsen tushu diresa. Porque a diferencia de otras filosofías o religiones, las otras prácticamente no se están planteando en la realidad y si se plantean la realidad no están reflejándolo como en la filosofía budista que nos está hablando de la vacuidad. Entonces, la cuestión es, ¿por qué la necesidad entonces de plantearnos la realidad, de cuestionarnos la realidad, de hablar de la vacuidad? Y la razón es porque queremos eliminar el sufrimiento. Sencillo como eso, queremos eliminar el sufrimiento. Entonces, el método, la técnica para poder eliminar definitivamente el sufrimiento es conociendo la realidad, porque no es una cosa de que pensemos así, pues en esta vida, bueno, hay un malestar, hay un sufrimiento, pero con el paso del tiempo, pues se va a ir disipando. Pasa un día, pasa un mes, pasa un año, es como que se va a ir desapareciendo. Pero cuando estamos hablando de la experiencia de sufrimiento como
cómo somos objeto de experimentar sufrimiento es algo que no va a desaparecer por sí mismo con el paso del tiempo, es algo que tenemos que desarrollar comprendiendo la realidad. Entonces, entender la vacuidad es para eliminar el sufrimiento definitivamente. 근데 이장다 대링 간son 제시 자 되고 차대요. 가르스나 가정 디시기다 깨자디 아니 디디시 중앙 인산이 다 가정 간소 다 사문동만 있어야 디 둥이시비 타 강지시를 그래서 디 좋아게 봐이나 가정 간소 아니 대시 모체 지디깔 니 저런서 둥이선 거 이제 시작이 봐. 근데 이장 간소 둥이시디깔 가르서 그래. 아니 둥이 데 랑기 둥이 데랑 세비 타체바이나 둥이 세토고 말했어. 그 둥이 거로 좀 원체니 아니 둥이 매바소비 타 데랑 그토니 둥이 세바이나 둥이 텐데 세토고 그래서는 짜니 세토고 말했어. 변나 차시는 간조 다치 남비 그 주는 세토나 지는 짱 통만 매번에 단디 봐도 둥이 세야 그 탈론 남바나서 배치진이 좋아하는데 당당 간조 둥이 연구도 와. 근데 이전이 디 세토고 말이에요. 체도 다 코르바 니마 찌니도 다 찌니도 로찌니다. 디시 림보이나 로카시 딘질리 둥이 디 세토야 마도. 대용 둥이 차상 세토고야 말이에요. 소설 카투 강인 체디비 둥이 디 파세야가 다시 제바 있는 대존지 세토고 오래 마도. 아니 둥이 심바 세토고 말와. 딘지 있잖니 다 둥이 생이 디 오늘 땡도 매바 소발라. 디 고마 지위 둥이 세야 디 매바 소고래. जीवी दुंगी ते मेबा सोवाला ती कोमा दिजी दुंगी से आते मेबा सोकरे जिसे कारण दिजी दुंगी सिंगी ते दुंगी तंबो नी जेसा गजन दाबो दे पेना गजो सा신 दाबो जिना को सा신이 야 로도 지그러 왔다 로도 पेना मेदो dunde 지그러 지디 칼로 को 사시 गजन दाबो दे कार छा देरसना दिजी दुंगी छा देर दिजी दुंगी ते 여바이나 दुंगी तो जीवी दुंगी से आते 내가 봐 매바시 소샤네 이 제용 빼는 거죠 사실 짠다고든지 지디깔로 파자마 소샤는 고양 진체 어디 갈아야 주 제용도 뭐 되는 시진이 드시 등에 매바서 그래 다 등이 또 지위 등이 차만 드시 등에서 매바서 와라 레도 니물로 손을 만담바이나 베터 등에서 뭐 코로롱을 지 타신다고 땅에 매바서는 소야 여러분은 요 말이디 디메디 아니 가르 매바서 그래서는 레 매바서 고래 ले में बस वाला ती ले रे कोनी चोंवार से नियमों में बस गोरे नियमों में बस वाला चावा थुसती बेत करो चावा थुसती काटू दिरे से ना गांजल तू दिरे ता गांजल नोंजी ता लाban 총사 지어봐 코 가서 다 매바 소에 온니 초랑 매바 소고 요나 가을 라바 총고레스나 짜와 당즈들 매바 소고레스 짜 당즈들 매바 소고레스 당시 시에 그 자디 간주 빼자디 갈든지 자요로 빼는 두신다 버지는 두구시 야가도 로마마보 영이지나 로마또는 평문다 야가도 또 바이는 지 또세나 시리 카시 순이야 마보지 인거다 콘디니 톱니 파쇼리디 가른디니 지 인거와 근데 이제 시dun데 파 짱이니 메바소발라 가르고 그래서나 로마니 또는 지고 말이 야가는 또는 지고 말이 동분이 또는 지고 말이 고마들 하소는 야지 인거와 다 산나만 주디에 자디에 꼬샤바이나 딘 노요 시르디 제지민이 창도로 딘나 시지니 간조 둥이 숨부티 레리 중고어레 레디 니물이 중고어레 니물디 조디 간즈리 중고어레 딘지 이자니 간즈 싱이디 까토바이나 니무 까토바이나 레 까토고 유리 티 까토바이나 둥이 숨부티 까토고리 티 까디 다가서 말다 딘 노요 딘이 주디 자니 제지메 바지니 까토고 유리스 딘지 이자 장 간조 당즈 시에디 메바 소게디 게치 뭐 차고어레스 동보 Estuvimos hablando el día de ayer acerca de las 4 nobles verdades y nos enfocamos principalmente en la verdad del sufrimiento y estuvimos hablando de lo que es el sufrimiento, de la importancia de reconocer lo que es el sufrimiento con el fin de poder ver de dónde proviene y cómo eliminar ese sufrimiento. Entonces estuvimos hablando con énfasis en este tema del sufrimiento, pero también enfatizamos el hecho de que en la filosofía budista nos hablan sobre el sufrimiento con la finalidad de reconocer no solamente el hecho de que yo sufro, sino cómo estamos sufriendo, los diferentes tipos de sufrimiento. Porque
por ejemplo, cuando hablamos del sufrimiento, pues es evidente que es el sufrimiento, ese malestar que no queremos y que a lo mejor pues podemos hacer algo para ir eliminando esos sufrimientos de sufrimiento que van apareciendo. Y también a veces conforme pasa el tiempo, esos sufrimientos se van eliminando. Pero se nos queda todavía el sufrimiento del cambio. Habremos eliminado un sufrimiento de sufrimiento, pero los sufrimientos del cambio, de estar sujetos a experimentar se transforma de placer a sufrimiento, de placer a sufrimiento, eso no lo hemos quitado, ni se van a quitar con el paso del tiempo. Para poder quitar esos sufrimientos del cambio, pues haría falta todavía trabajar y eliminar el sufrimiento que lo abarca todo. Por eso el día de ayer estábamos hablando tanto sobre el sufrimiento y especialmente identificar el sufrimiento. Sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio, sufrimiento que lo abarca todo. Si nosotros eliminamos solo el sufrimiento del sufrimiento, pues todavía no sirve porque está el sufrimiento del cambio, está el sufrimiento que lo abarca todo y eso significa que el sufrimiento del sufrimiento va a seguir saliendo. Si eliminamos el sufrimiento del cambio, no estamos eliminando definitivamente el sufrimiento porque hay un sufrimiento de cambio que se elimina, pero el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento que lo abarca todo sigue presente. Entonces, ¿a cuál nos tenemos que enfocar? El sufrimiento que lo abarca todo, porque mientras el sufrimiento que lo abarca todo esté presente, va a seguir habiendo sufrimiento del sufrimiento y sufrimiento del cambio. Entonces, nos enfocamos en el sufrimiento que lo abarca todo. Para dar un ejemplo y que se nos quede claro esta idea, imaginemos un trozo de tierra, un jardín, ¿vale? Entonces, en ese jardín van saliendo flores y a lo mejor pues vamos cortando las flores o vamos quitando el césped, vamos cortando el césped, pero esa tierra sigue estando fértil, sigue teniendo las semillas para que vuelvan otra vez a crecer las flores, vuelva a crecer otra vez el césped, entonces no nos podemos pasar simplemente cortando lo que va apareciendo, tenemos que sacarlo de raíz, si no, digamos que el sufrimiento que lo abarca todo es como ese campo fértil que van saliendo las florecitas, van saliendo el césped y ahí va saliendo el sufrimiento del cambio. Entonces, mientras esté ese campo fértil ahí, mientras esté el sufrimiento que lo abarca todo, seguimos expuestos a experimentar sufrimiento. Por eso necesitamos buscar otra manera de poder trabajar sobre ello. Entonces, nos cuestionamos, bueno, ¿y el sufrimiento que lo abarca todo, de dónde ha salido? Es la cuestión de el origen del sufrimiento. Pues el origen es el karma y los engaños. Entonces, si yo elimino el karma negativo, es lo que está produciendo ese sufrimiento más evidente. Entonces, si yo elimino ese karma negativo, ¿será suficiente? No, porque mientras sigan existiendo los engaños, seguirá creándose todo ese karma y seguiremos experimentando sufrimiento. Entonces, el punto está en eliminar los engaños, pero los engaños son varios y los engaños están creciendo o surgiendo de un punto, de una base que es el aferramiento al yo. Entonces, ese aferramiento a la entidad o aferramiento al yo es como si nuestra mente fuera la mano que se está aferrando, agarrando a esa entidad y eso es lo que está, esa confusión de esa mente es lo que está dando lugar a todo el resto de las emociones aflictivas o de los engaños. Así que si nosotros de verdad queremos eliminar, ya hemos dicho, el karma no se puede... Mientras existan los engaños, sigue saliendo karma. Entonces, la única manera es eliminar definitivamente los engaños. Y los engaños, la única manera es eliminar ese aferramiento a la entidad, ese aferramiento al yo. Como entonces el resto de los engaños desaparecen, desaparece el karma y desaparece lo que es el sufrimiento. Para darnos una idea, es como si fuera un árbol. Pensemos en un árbol venenoso o un árbol que produce alergias, que a lo mejor crece en épocas de verano. Y entonces sí, podemos temporalmente ir cortando las ramas, cortamos las ramas y sí, ese verano a lo mejor pues no va a haber muchas alergias. Pero el siguiente año va a volver a nacer. Entonces no es suficiente para resolver el problema de ese malestar. No es suficiente solo cortar las ramas, tenemos que cortarlo más, pero para quitarnos ese problema definitivamente no basta solo con cortar las hojas, con cortar las ramas, ni siquiera solo basta con cortar el tronco. Tenemos que sacarlo de raíz, tenemos que meter la pala, abrir el agujero y sacar la raíz y sacando
ese árbol venenoso, sacándolo desde su raíz, se acabó definitivamente el problema. Pues eso sucede con nosotros. Lo que queremos es quitar los engaños, y entonces la única manera de quitar definitivamente los engaños es sacándolos desde la raíz de donde están surgiendo. Y ese es el aferramiento al yo. Mientras ese aferramiento al yo esté, van a seguir floreciendo los engaños. Por eso es tan importante el que nosotros podamos entender ese aferramiento al yo y podamos ver cómo está funcionando para poder pensar en la necesidad de quitarlo. 지상 간소 당다 둥이도 강이 용사가 짜디 아니 당즈레샤 소야고 소노디 코토코코토고야 말이에요. 둥이 당 아니 강이 용사가 짜디 니모레샤 소노 코토고문다. 된나 시치니 드시 둥이레샤 소노 코토고 말이에요. 된 코모토 디칼로 둥이도 강이 용사가 짜왕 모마티 니마스마체 샤니 아니 오도 바치니 딱 둥이도 강이 매봤어요. 다시 가지 담바 이나요. 조지매야 돼. 니치네 레송 거다. 근데 이상 선지기 땅 안서 어째 가르쳐 버렸잖아. 안서 너지 니레 초인을 둥이도 강이 매봤어요. 짜디. 안서 니지 제바디 레문두스. 디 강을 다도 요래서 되게 니지 제마토 바이나 고만 되게 가지 세바 이나요. 강이도 둥이도 조지매바 용그리 예시야기. 어째 제야 돼. 디리. 쇼진 디차디 버렸어. El sufrimiento, los problemas, entonces en última instancia están surgiendo de ese aferramiento a la entidad, aferramiento al yo. ¿Por qué? Porque a partir de eso están surgiendo los engaños, están surgiendo el karma, están surgiendo el sufrimiento que lo abarca todo. Y aunque nosotros podamos estar trabajando para ir eliminando y apaciguando el sufrimiento que vaya apareciendo, pues mientras no quitemos el aferramiento, el sufrimiento que lo abarca todo, pues solo estamos trabajando temporalmente, un poco solucionando por encima la situación, pero no estamos trabajándolo, eliminándolo de raíz. La única manera de eliminar nuestros problemas definitivamente, de eliminar el sufrimiento definitivamente es arrancándolo de raíz. Y lo que sucede es que nosotros solo estamos trabajando por encima, solo ahí medio resolviendo los sufrimientos de que van apareciendo, pero no los estamos eliminando definitivamente. Y el Buda, precisamente con su enseñanza, lo que nos trata de hacer ver es que nosotros lo que estamos haciendo es solamente ir temporalmente resolviendo los sufrimientos, pero no los estamos eliminando por completo. Seguimos estando sujetos a experimentar sufrimiento. Quitamos uno y van apareciendo y van apareciendo. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros no estamos viendo la realidad tal cual es. Es como si estuviéramos exagerando esa realidad. Entonces, conociendo la realidad tal cual es, quitando esa actitud, ese aferramiento a la entidad, que es una exageración producida por nuestra propia mente, entonces podemos eliminar definitivamente y por completo toda experiencia de sufrimiento. 당 안스 까발라 안스 까베 다시 가려래. 장 안스를 튀고 요나만 안스 세까지 요르베. 안스 까발라 다시 요르베. 안스 간지스 까고래 시디 깔로. 아니 안스 까단딜로. 때나 베트 단스 세야도 안스 세야들 소노 마타니. 고요 소노 마타니 아니 샤바이나 디 안스 까토그래 베세나. 그 치드 또즈 평도 요래 못 까토고 말했어. 소노 많고니 샤바이는 코니 가르서 그래. 소노 많고 비리들 헬레 요래마도 아니 로바피에 semba 일은 주디 깔 윤주 소노 코용 그래스 디 타시래요 말에 아니 저노서 권유지 로베 샤완라 젠주세안로 또 소노를 가르쳐 말했으나 단스세야디 망기 따차죠 너저 싫어고 다이는 죄사 요르다 샤닐레스는 소를 주초로 와 파니셀레스는 데바 주초로 와 망기 따세야디 죄사게 요 말고 죄네 타삭게 요 말에 나 단스를 샤니 주기 있으니 주사게 요 말이 난스 시에디 나 중용도 요래 다나 단스 간지 까고래 시디잖니 다 단스 시에 디기 유딘도 문도 단스 시에 코랑은 즈미기 단스 시에 로티기 유디 오늘 니비니르 낸도이면 돼 오늘 해도이면 돼 양타 버리도이면 돼
Kesi ta ti yang taba cha de yunar da. Kesi ti yang taba cha de yunar sanji rangi. Ani 가르쳐 말해서 sanji 주는 이거 소상 주기 치리다 좀 차서 되니. 좀 차 그랬어. 당주 유티 집이 다 생기 여봐이나. 대이디 난수 당디 메카들 당주 유티 집이 다 세디 유 젠디야디. 세라 통만 메바면 곰비 또지 여봐마도. 그 원행 난수 당다 봐도 유미 다시 주는 좀 많이 제 많이래. 다 데리지니 다시 제거 주고라. 지종이 다시 제바이는 지종이 다시 제바이는 뒤치기 다 여봐들 내시 뭐 요래. 근데 이전 당주기 시가 비드니 시생의 매바이나 당주기 유 매바이나 아니 당주기 유 매비 된다디 곰바이나 당주기 무슨 슈추를 땅거다. 남이 시야디 때지야 슈치모 곰바이나 당주데만 때지 슈추를 줘 그래. 남이 하정 슈치모 곰바이나 당주다 하정 슈추를 줘 그래. 디 능시가 있잖아. 남이 슈치모 곰니 페도 곰비 체지를 레온디 칼 춘이 당주 제지명이 차지요다. 당시 지지명이 차서는 드니티 고마 민치기 니모도 레도 등에서 제문주에 차요. 근데 이전에 당시 그런 게 유기 다음에 받들어 당시 들이셔야 돼. 돈이 있어야 돼. 들다. 사무도만 있어야 돼. 어떤지 지르샤고 그래서. Así que cuando estamos hablando de los problemas, estos problemas están surgiendo por ese aferramiento al yo, ese aferramiento a la entidad, porque está dando lugar a lo que son los engaños, a lo que son, y los engaños dan lugar al karma, y esto está dando lugar a la experiencia de sufrimiento. Entonces, nosotros, si enfocamos, si queremos entonces sacar de raíz, definitivamente quitarnos esa molestia del sufrimiento, quitarlo de raíz, necesitamos buscar de dónde está proveniendo todo esto. Entonces ahí es donde estamos poniendo la mirada en lo que es el aferramiento al yo. Entonces miramos el aferramiento al yo. Ahí está, es la raíz de donde está surgiendo todo lo que es el sufrimiento. Y entonces ahí nosotros empezamos a cuestionarnos, bueno, pero si ese aferramiento al yo, de donde surgen, es como aferrarse a un yo, aferrarse a una entidad. Y de ese aferramiento están surgiendo todos nuestros problemas, todo el sufrimiento, todas esas cosas. Pero yo tengo que plantearme, y vale, ya sé de dónde viene. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede quitar? ¿Se puede parar? ¿Se puede detener? ¿Se puede hacer algo al respecto o ya estamos condenados a experimentar sufrimiento? Y entonces es cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, vale, pues si ese aferramiento a la entidad, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué está sucediendo ahí? Y entonces uno ve que eso, de donde están surgiendo todo, donde origina todo el sufrimiento y todo eso, ¿lo puedo detener? Sí. ¿Lo puedo sacar? Sí. ¿Lo puedo eliminar? Sí. Y en el momento en que yo elimine ese aferramiento a la entidad, entonces se eliminan todo lo que son nuestros problemas, los sufrimientos, las emociones aflictivas, todo se va. Pero también hay que entender el hecho de que no se va a ir mágicamente por el hecho de que yo me cuestione, que lo vea. Es verdad que hay seres que a lo mejor puedan tener el respaldo de muchos méritos, que puedan tener una visión, solo con escucharlo, poder tener una visión correcta de la realidad, de ver esa ausencia de entidad. Pero bueno, en general nosotros no es algo que va a desaparecer de un día para otro, es algo que vamos a ir planteándolo. Y entonces vamos a irlo planteando, y entre más yo esté contemplando y pensando en la ausencia de entidad, que sería lo contrario al aferramiento al yo, entre más yo esté pensando o poniendo incluso la posibilidad de la ausencia de entidad, entonces el aferramiento al yo va a comenzar a perder fuerza, porque como son cosas completamente opuestas una con la otra, en el momento en que yo fortalezco más, por ejemplo, el aferramiento al yo, pues la comprensión de la ausencia de entidad pierde fuerza. Pero cuando yo pienso más en planteo y pienso en la ausencia de entidad, entonces el aferramiento a la entidad comienza a perder fuerza. No se pueden sostener una con la otra. Y entonces así vamos poco a poco viendo cómo planteándonos esa ausencia de entidad va bajando la intensidad del aferramiento a yo, y es por ello la importancia y la relevancia que tiene el enfocar nuestra mente a plantearnos la ausencia de entidad. Ese es el porqué y esa es la necesidad, pues para así eliminar de raíz todo lo que está originando el sufrimiento. Entonces empezamos a observar la ausencia de entidad.
Y nos preguntamos nosotros mismos, ¿y qué tal si de verdad existiera verdaderamente o existiera, o si ese aferramiento a yo no fuera tan falso, que realmente existiera, por plantearnos la posibilidad de que así fuera? Pues entonces en las enseñanzas del Buda nos están dejando en evidencia que eso es imposible, que eso es insostenible, que eso de hecho va en contra de cómo la realidad está funcionando. Además, un ser iluminado como el Buda no estaría diciendo todas esas cosas con el fin de engañarnos o hacernos perder el tiempo, sino para que nosotros veamos que si las cosas, ese aferramiento a la entidad que nosotros tenemos es completamente falso, es completamente insostenible. Y al ver la falsedad de ese objeto, pues también nos está ayudando a reforzar cómo entonces está vacío de esa entidad. Y como hemos dicho, entre más veo, más contemplo esa ausencia de entidad, pues ese aferramiento a la entidad comienza a perder fuerza, y al momento en que ese aferramiento a la entidad o al aferramiento a yo va perdiendo fuerza, también van perdiendo fuerza los engaños, el sufrimiento, todo eso, el karma, todo eso va perdiendo, digamos que va perdiendo fuerza, y eso nos está ayudando. Por eso es tan importante enfocar nuestra mente en eso de la ausencia de identidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De qué está vacío? Eso es lo que hace tan relevante el plantearnos este tema. 진짜 딱 갈수 그래. 또만이 시디칼 미몬치아지 가요 명인 잡으시 거기 고야기 년가 요래 공인된지 요래스. 된지 말이스. 아니 가르소디 남비 슐루 나르 손노탄데 칼 데소 잘라도 두수 메진 수치 세게 말이스. 콤바 당아주 베지 당 추치당 되기디 요래스. 된지 이전에 똥바시 또만이 시디 그 똥바디 당기 슈바나시 지니 레도 니모 타다 짱디 당즈루 투디오레 당즈기 유기 다디 메바이짱 다디 똥바 다디 요마리시야 든지치라 나조 똥니시야 똥 다미시야 그 고아디 다 라바지 시에바이나 든지치 차고 그랬어 고아 든지치는 그랬어. Cuando hablamos del tema de la vacuidad, fácilmente se cae en el error de entenderlo de una manera completamente equivocada, porque cuando hablamos de la vacuidad se puede caer en el error de pensar entonces nada existe, nada existe. Ese es el peligro de cuando no entramos a entenderla completamente, pues pensamos que entonces nada existe, pero no estamos diciendo que nada exista, que todo está completamente vacío, sino hay que entender, porque entonces caeríamos también en un absurdo, porque las cosas existen, lo que está sobre la mesa, los libros, los textos, todo eso existe. No estoy diciendo que no existan, porque entonces, ¿qué es lo que tengo sobre la mesa? Existen, ¿vale? No estamos negando su existencia, sino estamos negando la falsedad sobre esa existencia, y que esa falsedad está dando lugar a los engaños, y al sufrimiento y demás. Entonces, por eso debemos contemplar el objeto, ¿vale? El objeto existe, pero no de la manera que yo lo estoy percibiendo. Entonces, ahí es de qué está vacío. ¿Qué es lo que existe, pero de qué está vacío? Porque nosotros nos estamos aferrando a una entidad, entonces ver que está vacía de esa entidad. Por explicar de una manera más sencilla o burda lo que es la vacuidad. 디인디 자니 리치가 용던데 거주고다. 다음에 리시디 자니 나요 말베 아니 디 던데 거주 그랬어. 니 아니 갈서 그래. 로주 제바이 니 레가 제바이 다가나 시지니 간소네 메스코는데 제본 레이 띵하디 요 말베스. 디 던데 말했어. 다 지당기 디 내가 침부리 깔리 카부리스. 간소기 다음에 다시에들이 니체 그랬어. 니체 그랬어. 당기 슈반나시 니모도 차수 통시 그 장지비 다디 요마레스 이나요 난소지 로샤냐도 제론칭이 저러 자칭이 가사도 다디 요레스디 다 당디니까들 난소 셈바가 말 디니보티 로하 치토고 말레스 베트 치도고만 잡다 지디요리 이미 야 치토고 말레스 미몬치아지기 아니 다메레 라디칼 고아 가르렌도 그래서 나 요마레스야디 콘르고 그래서 근데 말레스 디니 야와디 요레스 다 등이 야와 체하고 된다로 등이 빼 깨자 행보도 깨자 망보도 로중 망보 치고야 차고 그래서 다 된다로 가르에서는 등이 야와디 치고 등이 집어 말해서
nganso ya nambi shulu na la dame sidi kala kar sungu yo mare sena ani chi nge paba yo mare nge ama yo mare ngaro yo mare di sungu yo mare ko nyimo du dungi za chi bi da chi yori di danzi chi yori danzi ti di chi bi da di yo mare sen di sungu yo res di ni ewa di chi go res ta dise me bai di chena. Hay que utilizar mucho también, de nuevo, la lógica para poderlo comprender, porque vuelvo a insistir, cuando nosotros decimos ausencia de entidad, es muy fácil llegar a pensar, entonces yo no existo. Bueno, entonces, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy trabajando? El estudio no existe, el trabajo no existe, mi familia no existe, ¿para qué estoy manteniendo a mi familia? Y llegar a esa idea, nada existe. Es un peligro que puede suceder, llegar a caer en ese error. Yo creo que alguno ya ha caído en ese error. Entonces, no estamos diciendo que no existimos. Es difícil entender, por supuesto, y es muy fácil llegar a decir, pues vacuidad significa nada existe. No. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de la entidad, ¿vale? Una entidad. Digamos que hay dos aspectos. Uno de ellos que es una comprensión de la entidad que está dando pie a los engaños, al karma, al sufrimiento y todas esas cosas que no queremos. Y otra entidad que es la que se está moviendo, la que va de un lugar a otro, que la que dice, que habla y demás. ¿Vale? Entonces, una cosa es la que está dando pie a los engaños y otra entidad, digamos, es la que se está moviendo, la que está haciendo cosas. De verdad es muy fácil llegar cuando estamos hablando de la vacuidad, pensar yo no existo y pues entonces ya nada existe, pero no, hay que tener muy claro que hay dos cosas que estamos hablando. Una cosa que estamos afirmando que no existe y otra que claro que existe, que es la que se está moviendo, que es la que se está hablando y demás. Entonces, ¿por qué tenemos entonces que hablar de la que no existe? Porque esa confusión, esa comprensión incorrecta de la realidad que no existe y que no existe y sin embargo nosotros nos aferramos a esa entidad, a esa creencia de que existe así, esa es la que está dando pie a los engaños y esa es la que, por lo mismo, como está basada en una falsedad, no existe. Y esa es la que queremos llegar a entender como así, de esa manera, no existe. Porque eso es esta es una falsedad que da pie a que surjan los engaños. Dungin tada se me dire nganson jitina me chi nasa yu se tungi chi yamare roba nasa del pingi me ti nasa shimbal nigre del pingi ni ti shimbal nigre yang ko me de ji mo sa ina yang ko nasa de jagre de subu shimbal jang ro nigre ina samutuma ni se ti sanji gi ta nasa yonsu zo ba se to ye me de cha de goris tinje yi zang ni dangi chuno so njawa de she gwa garsana 전조 돈이 돈이 진대 요나 돈이 세야 로주 진대 요나 담봉이 가르 고래에서나 디 돈이 로쇼 단지 때도 둥이 바살은 저한테 시고래서 디 마시바이는 돈이 로주 지에 손도 용거 말했어 배나 미치 메사고 요나 메디기 네들 핑거 여봐도 나사데 나로로 여봐 메디기 네디 네디 세와라 메디기 핑도 여빈 자와디 신소나 아니 가사디 메사에 내가 용거와 나는 나서 주는 매 제딩이 주는 메사에 내가 거로 용거 말했어 나사 여바이나요 나사 인지 야부 제모도 그 메사에 내가 용거 말했어 근데 이장 담보 돈이 있어야 돼 돈이 로주 진데 그 손바 쉬 침부 용무요데 가을다 그랬으나 단단 간소 소시 지레 예비 나사도 둥이 줘라 나사도 둥이를 빼자고 or다 둥이도 나사 줘라 봐 둥이디 아니 빼 둥이 그 삼바데 치종 그또 침부 여바이나요 아니 둥이디 세비 돈이 건데 그 손바데 디 비자도 쉬 침부 용거레스 빼나 간소 미지를 손은 담바이나 나로는 빼 나사 빼 미시베가 나사 차 침부 지었잖아 제종기 나사 그 손바데 나사 유유님비 손바데 쉬 침부 용이디라 나사 세가 다시 면코는 줘야 면바대야 메사야 되게 쉬치모 용거로 봐. 어때나시 이장 고 사무토만이 로주 진이지 단디는 로주 젠디비기 강사든지 여바 이나 담분이니 년도 깨자 강요미 비토니 담분이니 돈이 공기 있어야지 편도 여 말했어. 디 인체 깨자랬어. 니 인체
디기 표를 쏘는 거고 말해 나사춘이 매딩이 질 매사기 있으면 쏘는 공이 쓰지 요마로디 이용거 말이디 디 이용거 말했던지 이제 인지 민지 가장 깨지 시에 봐도 다리기 녀를 시에 빈제와디 지비토네 아니 돈이를 도스치네 반제와 튜바이나 아니 사모토만 있으디 가지지 개치 뭐 이마든 가서 시도고 그랬어 desde lo cotoores. Por esa misma razón, porque hay que saber definir qué es lo que estamos negando, qué es lo que estamos afirmando, por eso se necesita mucho estudio, por eso es tantas explicaciones, tanto análisis y demás. Es necesario mucho estudio para ir definiendo una cosa y la otra, ir definiendo lo que no, lo que estamos negando y definiendo lo que estamos afirmando. Pero para que todo este proceso pueda comenzar, tenemos que primero ver que cuando nosotros estamos pensando en la vacuidad, es pensarlo como si fuera una medicina que va a curar todos nuestros males, todas nuestras enfermedades. Y no es como una medicina convencional que a lo mejor nosotros, si tenemos una enfermedad, nos tomamos un medicamento, pero no nos tomamos cualquier medicamento, nos vamos a tomar aquel que yo sé que va a curar mi enfermedad. ¿Para qué me voy a tomar otro que no me va a curar la enfermedad que yo padezco? Y también, por otro lado, no todos los medicamentos van a servir para curar las mismas enfermedades. Hay un medicamento que cura una enfermedad, pero no cura la otra. Entonces, por eso uno se toma el medicamento que corresponda al mal que tenga. Pero también es verdad, a nivel convencional, cuando hablamos de las medicinas y los medicamentos, no todas sirven para todas las enfermedades, no todo lo cura todo, y hay incluso algunas que pueden tener efectos secundarios y que traerte otras enfermedades que no tenías. Cuando hablamos de la vacuidad, no tenemos ese problema, porque el lograr la vacuidad es como esa medicina que cura todas las enfermedades, todas, y que además no tiene efectos secundarios. No es que te cure algo y luego te enfermas y te hace daño en otro órgano del cuerpo. No, esto cura todo y no produce efectos secundarios. Por eso es la maravilla de estudiar la vacuidad, de adentrarse en el mundo, de contemplar y conocer lo que es la vacuidad. Sin embargo, para que nos metamos en este mundo de análisis y de comprender la vacuidad, ¿qué es lo primero que hace falta? Pues reconocer que estamos enfermos. Porque de eso se trata. Si uno reconoce que tiene una enfermedad, le duele algo, pues entonces busca un remedio, busca una solución. Y entonces ahí ya buscamos cómo resolver mi enfermedad. Pero imagina una persona que ni se siente enferma, ni tampoco es que le duela nada, ni que pues él piensa que no tiene ninguna enfermedad. Entonces una persona que piensa que no está enfermo y no tiene ningún dolor, ¿tú crees que va a tener la necesidad de ir a comprarse medicina para tomársela? No se va a tomar nada. Dice, si estoy bien, ¿para qué me voy a meter cosas? Pues lo mismo sucede si una persona no está identificando que está padeciendo esa enfermedad del sufrimiento, de que está sujeto al sufrimiento, entonces no ve la necesidad de meterse en el mundo de estudiar, contemplar, analizar la vacuidad. Porque lo que nos está llevando a meternos en la contemplación de la vacuidad es el hecho de reconocer que tenemos una enfermedad. ¿Cuál? El sufrir. El hecho de que estamos sujetos al sufrimiento. Si nosotros realmente, y esa fue la cuestión por la cual el día de ayer nos metió en contemplar lo que es el sufrimiento con la idea de que nosotros reconozcamos de que estamos sufriendo y que estamos siendo sujetos de sufrimiento y que si no hacemos nada, esto no va a acabar, seguimos sufriendo. ¿Por qué necesitamos ver que nuestra enfermedad es el sufrimiento? Pues para que entonces busque un remedio, busque una solución que me pueda ayudar. Y entonces vamos a adentrarnos en el mundo de contemplar la vacuidad. Y es igual que una persona entre más mal se encuentra, o una persona que reconoce que algo le está fallando en el cuerpo, que está muy mal, que está grave, que le duele mucho, entre más ve que algo está fallando, con más fuerza lo ve, con más necesidad va a buscar un médico, con más determinación se va a buscar un tratamiento, un medicamento, hace algo. Entonces, la fuerza de buscar solución corresponde a la fuerza de verse uno mal. Entonces, si nosotros no vemos que estamos sufriendo, no vemos que estamos sujetos al sufrimiento, no vamos a tener la necesidad de buscar
seriamente la solución en el análisis de la vacuidad. Lo tomaremos, sí, es un tema muy interesante, así que bien, y ya está. Pero si nosotros realmente vemos que estamos sufriendo, estamos sujetos al sufrimiento y que esta historia de sufrimiento no va a acabar hasta que yo no haga nada al respecto, y uno ve cómo está inmerso en ese sufrimiento, entre más fuerte lo entendemos, con más determinación vamos a buscar la solución de comprender la vacuidad. 일단 유탄 강수 까마 지도 유탄 강수 때 까마 공과 인지시 퉁퉁제대 춘도 손었다 아 탈라 나서 까마가 지 사문도만 인지 공거이다 딱 고동이 깨제 퉁퉁퉁듯이 춘도 되는 시 손을 당쇼아. Vale, entonces, vamos, ya nos quedan pocos minutos, pero entonces nos vamos a enfocar a tratar de contemplar cómo sería esa vacuidad. 다 누스르에 간소 semba 간소 손을 당디깔 아니 라바도 꼼바도 소로 왕징이 그 노로로 간사한다고 요 쟁거돼. Y haciéndonos un cuestionamiento, entonces cuando nosotros estamos viendo y vamos a identificarnos a nosotros mismos, ¿dónde estoy? ¿Soy mis manos, mis extremidades? 다싱이 데 가요. 저도 니마 손을 당뉴에. 나싱이 데 가안도 저도 손을 당뉴에 니마. No sé si anteriormente os habéis planteado esa pregunta, ¿dónde estoy realmente yo? Eso que estoy identificando como yo, ¿dónde está? 몸부치 손을 당뉴 말이디. 여샤지야마도 지 가안도 손을 당뉴 말해. Y no hay que cuestionarse mucho, simplemente hay algo con lo que nos estamos identificando, con lo que nos estamos aferrando, es buscar dónde está. 당간소 수시 리포는 강사지 째다. Y buscar realmente eso que estamos identificando como yo. 저랑기 응고고마 라바도 강사라베 나세드레베. Y cuestionarse, ¿soy mis manos, soy mi cabeza, soy mis piernas? 티 말에 티 째마 뭐요래. Y vamos a llegar a la conclusión de que no, esos son partes de nuestro cuerpo. 가레스는 티 나세디 베체 당지 녜 라바시디 나롱 베체 당지 손은 고고래 마도 나레고 말해. No. 녜 고시고 녜 고시디 고딩이 베체 당지. No soy mi cabeza, no soy mis manos, no soy mis piernas. Esos son, yo utilizo mis manos, utilizo mi cabeza, pero no soy yo. 다 테마임비 노로 잘라 빼나 니탄 침바도 로안탄 노로 잘라 되기디 강사라베. 자니는 말에 레바디 강사라베. 자니는 말에. Y vamos más hacia adentro, porque tenemos el órgano de los pulmones, el corazón, y también preguntarnos, ¿ese soy yo? ¿Ese corazón que está latiendo, esos pulmones, esos riñones, soy yo? Y la respuesta es no. Esos son pues, órganos que están en nuestro cuerpo y utilizamos, pero no soy yo. Mi mombo치기 레바디 강사 이 정의들이 용축을 티 말에 티 마임비 진세 가르레스나 맞죠 미시운디칼로 레비기 자와 유수즈바 체 차와 있나요? 자와 유수즈바 가 차와 있나요? 아니 인기 디 태데라 다동비 죄티지 죄 차부차 죄티 여러봐 죄티 여바디 아니 간소 디리산이 치리기 돈을 치고 그랬어. Y también podemos decir, ya que hablamos de los órganos de nuestro cuerpo, llegar a pensar que yo soy el cerebro. Y muchas personas pueden identificar ese yo con el cerebro. Sin embargo, tampoco ese es el yo. Y eso ya está comprobado a nivel científico, porque cuando llega el momento de la muerte, se apagan los órganos, todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, incluyendo también el cerebro, y eso está comprobado por la ciencia, cómo el cerebro deja de funcionar. Sin embargo, todavía a la altura del corazón, todavía puede estar un calor que se está produciendo ahí. Hay algo, aunque el cerebro ya está completamente apagado. Entonces, no puede ser eso yo, no puede ser el cerebro. 띵디자니다 두스 즈보고 차시 윤수바파 찌디자니 간소 즈보고 차신디 가사레시세 시시지 니지요 말에. Y cuando hacemos ese análisis en donde estamos buscando ese yo y vamos viendo cada una de las partes de nuestro cuerpo, entonces vemos que solo son partes de nuestro cuerpo, no soy yo.
근데 이 있잖니 다디 손으로 다 니단다 뭐뭐제 제발 소리 레마도 디 자띵기 지식이 빠도서 장차 뭐 요래서 Porque sin duda nos estamos aferrando con una fuerza, con una intensidad a algo, que sé yo, algo que estamos ahí con una fuerza protegiéndolo, pero cuando empiezas a buscarlo es como algo se te ha perdido, algo que tanto estabas tan aferrado, agarrándolo con tanta fuerza ya no está. 손으로 시 차고 담바이는 빼면서 캔사 요래서 Y eso es algo que pues a través de una... 존존을 신앙이 레그리스 Sí, y eso, claro, en algún momento nos puede producir un tipo de miedo. 오늘 이게 부차시 간진자지 강사 있는 놈이 도바들 레그리스 Sí, de verdad, cuando uno entiende y ve como todo lo que nosotros habíamos pensado que era nuestro cuerpo, nuestro yo, al final son partes de un cuerpo, partes de algo, y no está eso que yo con tanta fuerza me había agarrado, produce una sensación de pérdida y de miedo. 소소기 민비제로와 민주제 나이나 다와시고라 나와 가완도선 따와이나 양세무슈지요레스 Sí, y es porque nosotros nos estamos identificando con esta figura, con esta forma, con este cuerpo al que le llamamos por un nombre y de repente sentir que ya, que no está lo que yo había identificado tanto tiempo ahí. 다 두스타치 다운디 찌니 니지 메바 이는 메바레스 Entonces, al analizarlo, pues podemos ver cómo no está. 텔 강사가 다음에 돈이 센트르시고레스 Y eso es lo que estamos identificando como ausencia de entidad y es lo que estamos diciendo como la vacuidad. 난소 단다 카츠로니 소노치 돈뉴에 말에 카팔로니 나 여샤지니 아니 나를 대화 구구도 나를 둥이 구문도 나를 대화 영향이 체다 아니 니 장장마다 제 아니 강인자마다 뇨 둥인자마다 뇨 도시니 레고르스 이나요 오니 나를 대화 구구도시에 나디 가르레시야디 카츠로니 나디 누문도신 단다바다 제지 땅뉴에 말이스 Porque hasta ahora a lo mejor nosotros no éramos, siempre estábamos enfocados hacia afuera y no habíamos enfocado la visión hacia adentro. Y entonces hasta ahora pues estábamos más enfocados en que necesito esto, necesito aquello, necesito lo demás, no quiero sufrir, quiero ser feliz, para ello tengo que esto, necesito aquello. Estamos como muy enfocados al exterior, planteándonos en el exterior. Y ahora es como mirar hacia adentro y descubrir algo dentro de nosotros. 당이 드리처럼서 지세 시작하라서 기지 시작으로 난손도가 개만은 단다 디 제시 디치고 돈이세 디치고 그 로주 로송체 그랬어 로송. Y claro, pero para esto hace falta el estudio, hace falta el análisis y por lo mínimo como 3 años de estudio profundo para poder comprenderlo. 더 드리 간소 기지 시작바티기 돈이를 과차야도 던제도 용토와 카보레디 이나요 가르신 토그레스나 남비주는 돈이 세디 시기도 어디 개치 뭐 간지지레서야 될 하우스 일로는 차도 그랬어. A lo mejor ahora con una simple sesión, pues a lo mejor ni siquiera saborear lo que significa esa vacuidad llegamos a saborearlo, pero por lo menos el objetivo es que nosotros veamos la necesidad de ir contemplando la vacuidad. 아니 간소치 드리스닝기 인콩기 아니 세리 밖에다 전부 두수고 나와요. 아니 단단 간소 시디비 제니 니지 메비 다메도 돈바시에 계제디 지 세도 인콩도 투무두세 든지기 뭐제 징에 요레스 디 킬링에 요레스 다 세리 밖에다 전부도 요 종류를 생겨마. Y lo que hemos trabajado y a lo que queremos llegar es algo que esa ausencia de entidad, esa vacuidad que incluso también a nivel científico que están analizando lo que es la materia, también ellos al descubrir realmente qué es, dónde está su esencia, ven como solo es un cúmulo de partículas, solo es un cúmulo de partículas, de un cúmulo de partes, y es algo que incluso también pueden ir descubriendo a través científico y también grandes filósofos de la India. 다 넘버 마이나에 디콜 다 신주 제바이는 지리여바 차도리 기시 신주 제바이나 아니 소시 무슨 소화제당도로 편도 용그래. 타마디다.
Y el hecho de que nosotros nos demos la oportunidad de plantearnos, de analizarlo, de cuestionarlo siquiera, de plantearnos siquiera la duda, el análisis y demás, sin duda es algo que va a traernos beneficio. Y lo dejamos 디시 aquí. 준이 따따래서. A las 2 en puntito. 다 저 디시 여러분. 찌 나루시다. Bueno, pues a lo mejor si alguien quiere hacer una pregunta. 네 가서 저절 디시 뭐 시작이 있으라라. 다 들이 지시시가 제셔라. 뒤는 조사다. 다 디시 좀 산이 제제. 들이 저주는 산이 제쳐라. Vale, pues entonces hoy sí debería querer, porque me parece que el día de ayer se pasó un poquito de la hora, entonces hoy su objetivo era terminar justito cumpliendo con su hora, entonces como quiere cumplir con su hora, las preguntas las hacemos como todavía nos vemos el día de mañana, 야야. hacemos mañana. 또